victoria sobre el miedo y nos sentimos felices de poder tenerles a ustedes en nuestra programación, que estén con nosotros aquí. E inicio diciéndoles que el tema de hoy se titula Tú no estás solo. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Cuando nosotros analizamos la situación actual, hoy se cuestionan más que nunca, hoy se cuestiona más que nunca, note usted todo esto, más que nunca se cuestiona hoy en día los modelos económicos, se cuestionan los modelos económicos. Ya no hay confianza en esos supuestos sabios, teóricos, que antes ustedes saben que habían, que se presentaban, que hablaban y eran como los gurús del futuro económico y con todo su verbo, todo su diálogo, todos sus análisis, sus formas de hablar rimbombantes. Pues a los que no sabíamos de eso nos ponían pero con un entusiasmo tremendo para poder invertir, hacer negocios y hablar de todo eso, ¿no? De los negocios, de la economía, de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y planear y profundizar en todas esas cosas. Y noten ustedes, amigos, que hoy más que nunca se ha evidenciado la incapacidad del hombre para asegurar la vida mediante el trabajo, el ahorro, la inversión de capitales. Ya vimos que en 3 meses todo se puede esfumar y esto todavía no ha acabado. Se puede parar el mundo y podemos quedar varados en una crisis personal, familiar, comercial, nacional, mundial. De repente podríamos decir, y el mundo se torna confuso. Hay confusión. Hay confusión en cuanto a lo que hay que hacer entre los teóricos del capital, aquellos que escriben libros, dice hazle así, hazle así, y de repente en un periodo de un trimestre, ahora estos sabelotodos tienen un montón de puertas y no saben cuál abrir. ¿Cuál abrir? Producción, empleo, capital. ¿Qué puerta elegir? ¿O elegir todas? ¿Cómo se va a enfrentar esta situación? Vivimos, dice Lou Branson en su libro Desarrollando Liderazgo, un liderazgo misional, dice él que es imposible predecir el futuro y es súper obvio eso, pero lo que dice que lo único seguro que podemos predecir es que nada es predecible, que no hay nada seguro, que lo único seguro es el cambio. Alice Hernández, Belki Morales, Dios te bendiga en Valladolid, que lo único seguro es que el cambio va a venir y que la forma de vivir en este tiempo es con una capacidad adaptativa que se incremente para vivir adaptándonos a los cambios, a las circunstancias, a las situaciones. Porque hoy día parece que nada funciona. Parece que nada funciona. Estás contento con tu heladito, con tu dulcecito y se te cae. Estabas contento con tu negocio, estabas contento con tu proyecto, con tu plan, con tu estrategia. Todo bien montadito, mirabas un año súper, un año de crecimiento, bien entusiasmado, bien contento, bien con ideas, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Un año que empezó con buena expectativa. Y mire cómo se cayó el heladito allí, se nos vino abajo un tropezón de la microbiología, de la pandemia y todo se vino al suelo y se está derritiendo la economía, se está derritiendo las expectativas, los ahorros se están derritiendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y esa es la propuesta de esta noche, desde una perspectiva teológica, bíblica y del análisis también documental. Y la pregunta que surge mucho en estos días, en esta época, es ¿cómo fue que llegó el caos de la noche a la mañana en tan estrepitoso desastre y nadie lo vio venir? Nadie vio venir todo esto.
No confiaron. Ahora vemos que el presidente de los Estados Unidos pues está señalando aquí, allá la OMS, China, y hasta le quitó el dinero a la OMS y la Organización Mundial de la Salud, y ahora va sobre los chinos. Si algo tienen que ver, van a pagar por haber producido tanto dolor. Esa fue la noticia de hoy. El asunto es estar en la cresta de la ola. Y la pregunta es, ¿estamos por nuestra propia cuenta? Ya se va a hacer lo que yo pueda y no puedo confiar en nadie, ni en expertos economistas, ni en políticos sabiondos. ¿Estamos por nuestra propia cuenta? ¿Estamos abandonados a nuestra suerte en este mundo cruel, hostil, que nos dio tanto y luego nos lo quitó de tajo? Me recuerdo y quiero hacer memoria de si ustedes vieron Chespirito, ¿verdad? Siempre había uno que ofrecía y luego quitaba. Ya sé, es Kiko. Y Kiko siempre estaba tentando a ver cómo el chavo se ilusionaba con algo. Y cuando ya él estaba bien entusiasmado, entonces Kiko se lo quitaba y se reía a carcajadas. Y parece que el mundo se volvió un Kiko inmenso, ¿sí? Un Kiko inmenso, un mundo cruel, un mundo despiadado, un mundo que nos quita lo poco que nos había dado. ¿Dónde está nuestra fuente de seguridad? ¿Dónde se encuentra un lugar para que nosotros podamos poner los pies con seguridad? ¿Dónde está? ¿Estamos acaso por nuestra propia cuenta? Como leímos hoy en el Salmo, el Señor nos abandonó. Y saben, cuando vemos en el término financiero, volviendo al tema nuevamente, parece que estamos con respecto a planes financieros en un tiempo impredecible, donde nada está estable, todo se mueve a nuestro alrededor y bajo nuestros pies. En cuanto a términos, por ejemplo, de servicios, pagos de servicios, uno ve una compañía, ve otra compañía telefónica, va uno al asunto de la electricidad y que ahora es por horario de verano, que ahora subió por la inflación, que no sé qué, que no sé cuándo, que la compañía telefónica se da maña para cobrar y cobrar y cobrar y cobrar. Entonces parece que estamos también en el aspecto de los servicios por nuestra cuenta. No hay quien nos apoye, no hay quien nos ayude. Estamos solos en esta crisis global. Pero déjenme presentarles algunos poderosos testimonios por los cuales yo puedo decir que no estamos solos, que no estamos por nuestra propia cuenta. De hecho, nada puede estar más lejos de la verdad. Hoy quiero decirte por qué creo que no estamos por nuestra propia cuenta. Hoy quiero decirte y te voy a demostrar con hechos a través de algunos individuos que realizaron grandes proezas, grandes hazañas, que miraron sus vidas retrospectivamente cuando lograron sus sueños anhelados, sus metas, y lo que dijeron a una sola voz fue: no estuve solo, Dios me ayudó a salir adelante. Y creo que sus testimonios son poderosos y persuasivos porque no son héroes de la Biblia que tuvieron una vida fácil. No, por el contrario, tuvieron vidas muy desafiantes, muy difíciles, muy complejas, pero al final, al mirar hacia atrás, ellos pudieron darle gracias a Dios y manifestar que no estuvieron solos en el andar de cada uno de ellos cada día, especialmente en tiempos cuando los cimientos parecían ser porosos, reducidos y tambaleantes a su alrededor. Ellos miran hacia atrás y pueden ver que Dios siempre estuvo con ellos, que nunca estuvieron solos. Y eso es algo maravilloso, eso es algo hermoso, y por eso lo estamos estudiando. Primero, vamos a hablar de Moisés. Mira, déjame presentarte esta evidencia de este hombre. Consideremos sus memorias en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es, en cierta manera, la memoria de Moisés, ¿sí? Las memorias, los hechos de Moisés. Es un anciano ahora cuando escribe Deuteronomios. Cuando escribió Génesis era más joven, 80 años, ahora tenía 120. Es un anciano mirando hacia atrás.
a una vida de aventuras increíbles. Y mira, por eso es bueno mirar la vida de Moisés, porque cuando miras la vida de Moisés, ¿qué vas a encontrar? ¿Qué vas a hallar? ¿Qué vas a descubrir? Vas a mirar la vida de un hombre que sufrió, que tuvo que empezar de nuevo 2 veces en su vida y una tercera, y te voy a platicar, que quedó sin nada de la noche a la mañana y luego otra vez, por las acciones en el camino, lo que había en su corazón divino, volvió a quedar sin nada. Y al final de su vida quedó sin nada, pero ganó, porque Dios estuvo con él. Cuando él escribió su testimonio, este Moisés que comenzó su carrera en una época cuando su pueblo, los hijos de Israel, estaban siendo esclavizados por el imperio más poderoso de la época, el imperio egipcio. Los tiempos que vivió Moisés, para él personalmente muy cómodos, pero para su pueblo muy duros, y en el fondo él le dolía en su corazón esto que él estaba experimentando, esto que él estaba pasando. Tiempos oscuros, tiempos difíciles para su pueblo. Pero esto es lo que Moisés escribió al final, después de su odisea con Dios, su odisea en la vida, su odisea en los negocios, su odisea también en su experiencia familiar y nacional. Miren lo que escribió cuando mira hacia atrás en el libro de Deuteronomios. Dice lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Y luego él dice esto: Dios es fiel, Dios guarda su pacto, Dios es misericordioso con los que guardan su pacto, misericordioso y fiel con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones. Él no le falló a Moisés. No le falló a Moisés. Cuando mira hacia atrás, ve un camino de un Dios fiel, un Dios consistente en cada generación. Dios estuvo allí con él, estuvo con su pueblo. Cuando él perdió todo, y cuando digo todo era mucho lo que tenía, era príncipe en el palacio de Faraón, lo perdió todo, salió con la ropa de encima de su casa, porque tomó una decisión y salió sin nada, sin nada. Y se fue al desierto escapando. Y en el desierto se encontró con Dios. Pasaron 40 años. Había ya tenido media vida. La flor de su vida la había aprovechado. Era capitán de ejércitos, era un campeón, era un millonario, era amado. Él hizo su plan de vida, su plan político, su plan nacional, y todo se derrumbó. Todo se vino abajo, Vanessa, Otoniel. Todo se vino abajo, se hizo polvo. A los 40 años, todo lo que estudió, lo que invirtió, lo que tenía, se escapó, se evaporó a los 40 años. Y se fue a una zona pobre a los 40 años. Hagan de cuenta que un mexicano, ¿no?, que crece, no sé, en Washington, y en una casa rica, una zona rica, y llega a los 40 y por ayudar a su gente mexicana lo botan a México otra vez, no sé, acá por Playa del Carmen o Campeche, Tabasco, a las casitas de aquí de playa, cuando él tenía una mansión. Y ahí está Moisés con todo, se vuelve pastor de ovejas, lo más detestable para un egipcio. Y acuérdense que él tenía mente egipcia, cultura egipcia. Lo tenía todo y lo pierde. Y se va al desierto a pastorear, pues era la chamba que había. Me encanta la actitud de Moisés, que se adapta.
Me encanta la actitud de Moisés, que él dice, bueno, es lo que tengo ahora, se me derrumbó la vida, se me acabó todo, ahora yo me adapto. Y empieza él a ganarse terreno, ya no con los argumentos de la fuerza, del principado, de la política, porque ahí nadie le conocía, no les importaba mucho qué hubiera sido de él antes. Y este Moisés empieza pues a servir desde abajo, a solearse, nunca se había soleado, a desvelarse, a pelear con fieras del campo, a recorrer los páramos, un don nadie de la noche a la mañana, 40 años hermanos, 40 años. Y al final de que él ya pues se vio sin nada, despojado de toda su gloria, entonces le aparece Dios, 40 años. Nunca le había aparecido Dios antes. Nunca le había hablado. Ya tenía 80 años. Tú piensas, tú tienes, no sé qué edad tengas tú, pero si tú tienes 80 años, a lo mejor piensas, pues ya me voy a morir, ya estoy viejo, ya no sirvo para nada. Se me pasó el tren. Ya no hay nada en que yo pueda servir al Señor. Soy de esos viejitos que se sientan ahí a decir amén, amén en la iglesia. Y ya no hay más. Se acabó. Pero Moisés se encontró con Dios, y lo que hace la diferencia en la vida es el encuentro con Dios a los 80 años. Moisés tenía una idea de su religión, de su pueblo, pero al venir el fracaso, al venir el quebranto económico y social y cultural y el choque cultural en el desierto, Moisés se dio una nueva experiencia, la asimiló, y yo creo que eso es lo que tenemos nosotros que hacer, aprender de Moisés, que él asimiló su condición, su cambio de vida, y dejó que Dios lo llevara por ese camino, aunque Dios no era muy claro para él en ese entonces. Y a los 80 años conoció al Señor. A los 80 años Dios se le apareció y le presentó su santidad y sus proyectos grandiosos. 80 años, por eso Dios no corre con prisa en las cosas. Dios, nuestro Padre, se toma su tiempo para hacer todo. Y para Él no hay nada que no pueda usar. Hasta un viejo de 80 años decidió darle otros 40 años de vida para que finalizara su vida excelente. El salmo que estudiamos hoy, el 77, hermanos, nos presenta a veces la confusión que tienen los líderes de Dios, los hijos de Dios, cuando no entienden las cosas que pasan. Pero hay que saber esperar, hay que saber, Daniel Malpica, Antonio Vázquez, Juan Antonio, María del Carmen, hay que saber esperar la voluntad de Dios, los tiempos de Dios. Y él se dejó guiar, y cuando Dios le apareció, pasó a ser, miren, de ser un militar, de ser un político, de ser un gobernante, de ser un asesino, pasa a ser un pastor. ¡Qué vida! Y luego pasa a ser un ministro, un líder religioso y un poderoso legislador y líder. Gloria al Señor, porque cuando te encuentras con Dios nunca es tarde. Nunca es tarde para que Dios haga grandes cosas contigo. Pero de paso abro un paréntesis. Tú ya tienes que estar pensando por dónde ponlo a los pies del Señor, que el Señor te guíe. Pero piensa, hermano, hermana, amigo, amiga, ponte a pensar cómo te vas a adaptar al nuevo mundo al que vas a entrar. A un mundo en crisis, un mundo en decadencia, un mundo donde el dinero es poco, la liquidez va a escasear. ¿Cómo te vas a adaptar tú, que a lo mejor lo tenías todo y en la bolsa de valores lo perdiste todo? O no en la bolsa de valores, tu negocio al cerrarlo, te quedaste sin liquidez y capital, se arruinó todo. ¿Y qué vas a hacer ahora? Yo te invito a que pienses en Moisés, su actitud. Dios estuvo siempre con él, en el palacio, en el desierto, y él no lo sabía, él no lo percibía, hasta que Dios se le tuvo que manifestar y de revelarle su plan. En un momento en que parece que él ya no servía para nada, el rollo, el verbo, la dialéctica se le había cortado, los argumentos se le habían ido, todo se había acabado, ya no olía perfumes, olía a ovejas, y bueno, aparece Dios y le dice, ahora sí, vamos, mudo te voy a usar, mudo, inservible, ya que no agrades, que no seas
el gran líder, el bello, el hermoso, ya envejecido, encanecido. Yo te voy a usar así, Jill Robert, ¿sí? Yo te voy a usar así, ya despreciado, olvidado. Yo creo que en Egipto muchos pensaron, ese fue al desierto y allá se murió. Bien merecido se lo tiene, porque siempre hay gente así, que cuando a otros les va mal, se gozan. Y ya se murió, yo le he perdido la pista, ellos siguieron haciendo sus fiestas ahí en el palacio, gozándose. Quizás alguien lo lloró, alguien, pues, algún amigo, amiga tenía, una novia, no sé, algo. Y bueno, pues ya un año, dos, ya la memoria de él se borró. Pero nunca des por muerto a alguien que tiene ardiendo la llama del propósito en su corazón. Nunca lo descartes. Y yo te digo a ti, hermano, nunca te descartes. Pueden venirte las peores circunstancias, pueden venirte los peores momentos, Olivia, Montejo. Puede ser que estemos pasando la peor crisis, pero no nos descartemos. Adaptémonos a lo que estamos viviendo y busquemos encontrarnos con Dios en las montañas, como estudiamos el otro día. Dios mantuvo sus promesas. Él es fiel, Él es consistente por 1000 generaciones. Y cuando la palabra del Señor dice eso es para que no olvidemos. No olvidemos que Él no se olvida. El mundo se desplomó ahora, pero las promesas de Dios son sólidas. El Dios del cielo es un Dios firme, es una roca. Permanecerá a través de generación tras generación y hará lo mismo en la generación de tus hijos, en la generación de tus nietos, en la generación de tus bisnietos. Él está en una clase de juego diferente. Las crisis del mundo no lo pueden afectar. Las crisis del mundo no lo pueden a él tambalear. No, Señor. Estas crisis Él mismo las ha permitido. Pero los que confiamos en el Señor, los que confiamos en su palabra, en su pueblo, saldremos más que vencedores. Y ahora, por favor, nota esto. Moisés no era un hombre que tenía buenos sentimientos acerca de Dios. Sí, esos sentimientos bonitos que surgen cuando todo te va bien, cuando estás en un castillo, en el aire acondicionado. No, Moisés no estaba en un castillo de marfil. Es más, nunca más volvió al castillo. El castillo no le permitiría a él cumplir su propósito. El desierto, sí, desde que él salió a los 40 años del castillo, lo que siguió fue arenas del desierto hasta su muerte. Pero ahí se forjó su grandeza, ahí se forjó su éxito. Y yo creo que en esta crisis que estamos viviendo y que viene, en ustedes, en todos nosotros se forjará nuestra grandeza ante la adversidad. Moisés estaba escribiendo, cuando escribió en Deuteronomios, lo escribió después de una vida de conflictos, después de una vida llena de pruebas y de privaciones en el desierto, cuando todo le escaseó. Tenía todo y de un día para otro ya no tenía nada, ya no era nadie, ya nadie le hacía caravanas, ya nadie le saludaba. ¿Sabes qué es interesante? Es bien interesante. Nota esto. Tú quieres conocer quiénes son tus amigos y quiénes eran un círculo de hipocresía. Simplemente cuando ya no tienes que darles, cuando ya se acaba el poder, cuando se acaba la influencia, cuando se acaba la manera de hacer cosas y te vas a tus desiertos personales, los amigos van contigo. Los amigos ahí aparecen. Ahí aparecen las verdaderas amistades. Y después de tener un cúmulo de personas así, muchas, y cuando todo te iba bien, cuando tu negocio estaba bollante, cuando tu sistema de trabajo iba bien, cuando todo... ¿Cómo habían amigos? Amigos entre comillas. Pero cuando vas a tu desierto personal, el desierto es solitario. Y cuando las crisis de la vida nos azotan, cuando las crisis de la vida nos golpean, cuando las crisis de la vida nos mandan al desierto, ahí ya tú ves quién es quién. Y eso te permite filtrar mucho y te permite tener mucho más tiempo para Dios y menos para fiestas. Porque primero no hay y también los amigos desaparecieron. Se acabaron. Se acabaron. Moisés no era un hombre que estaba escribiendo Deuteronomios cómodo. Él había tenido muchas pruebas en el desierto.
después de tratar de guiar a un pueblo voluble, a un grupo de exesclavos hacia la tierra prometida, a través de todas esas experiencias, Él supo, y supo con certeza, que Jehová, tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto. Y escucha la conclusión acerca de Dios, Lorenzo, escucha la conclusión acerca de Dios. Él escribió así, ya al final de su libro, ya viejito, 120 años, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad, en Él es justo y recto. Yo te pregunto, ¿sientes temor, inseguridad, incertidumbre? Porque ahora, por ejemplo, vemos ese país tan poderoso como Estados Unidos colapsa rendido entre un organismo que ni es organismo, es una especie de maquinaria biológica microscópica, autorreplicante y generadora de daños del mismo cuerpo. ¿Sientes incertidumbre cuando el gran imperio económico de los países desarrollados parece tan endeble como uno de esos documentos que metes a las máquinas que muelen papel, muelen documentos? ¿Te sientes así? ¿Sientes temor? ¿Sientes inseguridad? Piensa en Moisés, él así se sintió. Iba hacia lo desconocido. Y lo que veía a su alrededor eran ardientes arenas. Y lo que veía a su alrededor era sol y escorpiones y peligros de muerte y salteadores. Noches heladas y días que lo desmayaban. ¿Sientes temor, inseguridad, incertidumbre? Si estoy hablando de algunos tabasqueños me van a entender esto. Ya pusiste el machete colgado atrás de la puerta por si acaso, por si falla el salmo, por si vienen las hordas de ladrones en su desesperación a quitarte lo tuyo. Eso es tremendo. Pero el Dios que enfrentó las fuerzas de los egipcios, quiero decirte, buenas noticias, está contigo. Por favor, recuerda al Dios que puso en el polvo el poder de Egipto, que doblegó las rodillas de Faraón. Recuerda a aquel que actuó sobre el imperio egipcio a través de su siervo humilde, Moisés. Recuerda, todas las fuerzas del mal en el mundo no te pueden destruir. Y no pueden destruir tampoco el plan de Dios que tiene para tu vida. Puede ser que parezca que va a tardar. Puede que, profe Abigail, puede ser que parezca que el tiempo pasa y Dios nos olvidó. Pero Dios está obrando. Una serie de bien señaladas plagas trajeron al obstinado Faraón a postrarse y reconocer al Dios al que primero había despreciado y había declarado que no lo conocía. Pero el Dios Todopoderoso se mantuvo firme porque su obra es perfecta, porque sus caminos son rectos, porque es un Dios justo. A veces oramos, Señor, quita este COVID. Dios está permitiendo esto. Y Dios, cuando toma un plan, es determinado, porque necesita hacer cambiar la actitud mundial. Y nosotros, su pueblo, debemos mantener la fe y la confianza y caminar entre las sombras de la muerte, entre los peligros, entre la pérdida. Miren, un pueblo de casi 3 millones de personas que tiene que salir a medianoche en esa primera Pascua y tiene que ir hacia el desierto, hacia lo desconocido, hacia lo incierto. Al Señor, ¿cómo le gustan esas experiencias emocionantes? Pero Él está ahí con nosotros. Él está ahí dándonos fuerzas. En un mundo de incertidumbre, no hay conjeturas acerca de Dios. Es difícil saber qué compañía va a permanecer después de esta plaga, porque vinieron las plagas a Egipcio y quebraron su economía. Los egipcios, a Egipto se acabó la economía. Además, todos los finiquitos que tuvieron que darles, los arreglos finales, las liquidaciones con toda plata y oro que fueron a pedir en una recolección a sus patrones, porque las habían trabajado y bueno, los hebreos necesitaban su liquidación para el viaje y porque lo merecían, porque Dios es justo. Y lo arregló de una manera interesante. Pero piensa en las compañías que van a desaparecer ahora. ¿Qué compañía va a caer? ¿Cuál va a persistir? ¿Cuál va a resistir?
Es difícil confiar en los números, pero tú no tienes que conjeturar nada, no tienes que dudar nada acerca de Dios. Tú no tienes que dudar nada. María del Carmen, Claudette, Hervis, Bailón, hasta Frontera Tabasco, no tienes que dudar nada. Tú puedes depender de un Dios que sabe el camino por donde te va a guiar. Y aquí hay otra evidencia. Aquí hay otra evidencia. Mira lo siguiente. Dios, el Dios del cielo, es alguien en quien tú puedes depender por 1000 generaciones. Él es la razón por la cual tú no estás solo, no estás por tu propia cuenta. Aquí te quiero presentar otra evidencia, la vida de Josué, el pupilo, el alumno, el ayudante, el secretario de Moisés. Y esta llegó a ser un general de Israel. Y él tuvo una vida de batallas, de luchas, de esfuerzo por conquistar la tierra prometida y arrebatar a los filisteos, la tierra de las promesas, la tierra originaria que les pertenecía. Y escucha lo que dice el discurso de despedida ya al final de su libro, porque escribió un libro. Estos señores escribían libros de memorias, ¿no? Porque fueron vidas fantásticas no porque siempre estuvieron hacia arriba, no, sino porque sufrieron, pero el final fue feliz, tomados de la mano de Dios. Y él escribió al final en sus memorias, en su capítulo final, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Por eso nosotros tenemos que siempre estar informándonos de las palabras, las promesas que tiene este libro, la Santa Biblia. Tenemos que estar informándonos. Y dice Josué, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Lo que Dios promete, lo cumple. La palabra de Dios es constante, ni una promesa ha fallado. En todos los altibajos de Israel hubo solo una constante, la palabra de Dios. Dios dice, Dios manda. Ni una cosa falló de todo lo que prometió, ni una sola palabra tuvo que ser quitada. Este es el testimonio de un soldado llamado Josué, siervo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Eleuterio Mejía. Muchos negocios e inversiones prometen buenas ganancias y fallan. La palabra de Dios no fallará. La palabra de Dios no nos dejará. Escuche lo que dice el profeta Isaías, porque Josué se mantuvo como un testigo de que ninguna palabra fallaría, pero Isaías lo confirma. Ninguna palabra falló. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es otra razón por la cual puedo decirte que tú no estás en estos tiempos difíciles solo. Hay alguien que te vigila. Mírame bien. Hay alguien que ha hecho promesas en las que puedes confiar. Pero todavía hay más que tengo que decirte. Hay alguien que se preocupa, hay alguien que le busca, que te está queriendo alcanzar. Hay alguien que ha hecho promesas que tú puedes confiar. Esdras, por ejemplo, pasó por una tragedia real. Y esta es una historia de un hombre que sufrió un total desastre. Esdras había visto el colapso de Israel. Esdras había visto cómo la adicción a los ídolos había minado la fuerza moral de su nación. Él vivió en el exilio en Persia y después de la destrucción de Jerusalén, él vio cómo Dios al final cumplió a pesar de él haber sido exiliado, haber visto la destrucción de todo su pueblo, haber visto las pérdidas millonarias que hubieron. Óigame, este Esdras vio cómo Dios cumplió su pacto con Israel, aún después de que ellos le dieron la espalda a Dios. Dios siguió siendo fiel por 1000 generaciones. Regresó con los exiliados para reconstruir el muro de Jerusalén. Y después de una notable serie de providencias, los exiliados que regresaron a la tierra prometida pudieron decir que en realidad
se construyó, se cumplieron las palabras del Señor. Comenzaron a hacer algo imposible. Después de destrucciones tan terribles de la ciudad de Jerusalén, Dios les tuvo misericordia e hizo milagros y portentos, y a través de una serie de eventos sobrenaturales, ellos pudieron restaurar el templo, pudieron restaurar las murallas, hicieron cosas magníficas. Y Esdras, después de algunas décadas tormentosas, no fue tan larga su espera para ver la mano del Señor. Después de largas décadas, él, en pie, allí en la ciudadela de David, miró hacia atrás, hacia algunas de las más tormentosas épocas que él vivió, y escribió en su libro, en el capítulo 9, versículo 9, porque siervos somos, pero en nuestra servidumbre no nos ha desamparado. Nuestro Dios no nos dejó, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia. Mire lo que hizo Dios. Dios intervino directamente, usó medios que solo Él sabe usar, y fue a los tesoros de la tierra, a los ricos de la tierra, y hizo lo que tenía que hacer para restaurar su pacto, sus promesas, para que se nos diese vida. Mire, puede ser que tú ahora piensas, yo ya no voy a tener vida, yo voy a terminar en la nada. Para que nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y Jerusalén. Miren, vida, les dio fuerza, y es lo que necesitaremos. Luego les dio proyecto, levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección, el muro. Les dio un proyecto y les dio los medios. Y ahora tú y yo, en esta época hacia adelante que tenemos, necesitamos un proyecto y necesitamos una obra que seguro Dios tiene un plan, porque Él mismo quebrantó a las naciones y las puso de rodillas con plagas, como lo hizo con los egipcios. Está poniendo de rodillas la soberbia de las naciones ricas y poderosas del mundo, para que sepan que no son nada y se humillen ante el Señor. Pero cuando termine la prueba y cuando termine la enseñanza, el Señor mismo dará los medios para restaurar, para reconstruir, para proteger, para dar vida y volver a levantarse y volver a construir. Todo eso va a venir porque Dios está al control. Alabado sea su nombre, alabado sea el Señor. Dios se manifestó aún en los peores tiempos. Esa fue la conclusión de Esdras. Se manifestó aún cuando estábamos en el punto más bajo. Se manifestó cuando habíamos perdido toda esperanza. Hay una compañía que en el 2001 quebró, la gran compañía Enron, y causó una tremenda recesión en los Estados Unidos inmobiliaria. Solo una compañía desató la crisis de las hipotecas basuras, que se llevó por delante a Lehman Brothers, y estuvo a punto de liquidar el sistema económico mundial y estadounidense. Y esa crisis que vino hizo borrar todas las anteriores crisis, como esta que está viniendo, que es sanitaria, va a hacer borrar todas las anteriores crisis. Si nos remontamos al año 2001, más o menos el 2 de diciembre, es donde se destapó la cloaca de los escándalos económicos en los Estados Unidos. Ese día, esa empresa que era la líder energética mundial, Enron, se declaró en quiebra. El primer distribuidor energético a nivel global facturaba $100,000 millones anuales. Oiga, eso es una cifra difícil de entender. Esa empresa se empezó a corromper. Llegó a una situación difícil. ¿Pero cómo? Todo era mentira, todo era un engaño. Es que las crisis revelan las verdades. La empresa, fundada en 1985 por Kenneth Lay, vivió un antes y un después con la llegada de un tal Jeffrey Skilling, uno de los mejores, escuche esto, los mejores graduados en Harvard. Uno de los mejores graduados en Harvard.
En su promoción, él fue un genio. Bueno, su graduación. Y llegó así a Enron en el 1997, 4 años antes de esa gran desgracia financiera. Con él la compañía descubrió en toda su expresión lo que es la ingeniería contable. Diseñó una contabilidad a modo. Los pasivos se convirtieron en activos. Ojo, contadores. Préstamos que se computaban como ingresos, deudas maquilladas, beneficios inflados. Y a los ojos de la contabilidad todo rozaba en la perfección. Era nombrada la mejor empresa de América. De hecho, era un ejemplo para los demás, la más innovadora, la mejor manejada. Así lo fue. Hasta que 4 años después, la realidad salió a la luz. Es que las cosas no son como nosotros las vemos de frente. A veces juzgamos. Por eso Dios no ve lo que está delante de sus ojos, porque el hombre ve eso de lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. La junta directiva vivía engañada, con una acción en la bolsa que cotizaba entre los $90 en el 2000. Y entonces Enron era considerada de las mejores empresas de Estados Unidos. Una revisión de cuentas por parte de las autoridades contables afloró deudas escondidas y elementos ocultos fuera de balance, que daba la impresión de que la empresa estaba saneada. Poco a poco el mundo Enron fue cayendo como un castillo de naipes. Adán Gómez, Martín Chávez, Angelina Vázquez, Eleuterio Mejía. De los $90 que valía cada acción de Enron, pasó apenas a $1. Perder el 100% del valor, eso es quiebra. Y algunos así hoy están perdiendo el 100% del valor de sus negocios. Más de 10,000 millones en valor contable se esfumaron. Miles de ahorradores perdieron su inversión. Acorralada, se vio obligada a presentar un concurso de quiebra. Es algo que se practica en los Estados Unidos. En su día fue la mayor bancarrota de la historia. Acumuló unos activos de 64,000 millones de dólares y unas deudas de 30,000 millones. Un hito en la época. Después superada por otra compañía que le pasó lo mismo. Una tal WorldCom. Lehman Brothers y Washington Mutual, ambas en 2008, también quebraron y hubo un crash. 20,000 empleados perdieron su trabajo de la noche a la mañana. Sé que de aquí de Playa del Carmen, escúcheme, se fueron para sus pueblos, Tabasco, Chiapas y Veracruz. Algo así, 20,000 personas. Si usted camina aquí por la ciudad, se va a encontrar que está vacía, que la gente se fue. Un desastre. Aquello por trampas financieras y aquí por un virus. Ahora note, menos esperada fue la siguiente caída, la caída de la auditora de esas empresas. Enron se llevó por delante a Arthur Andersen, una de las 5 compañías auditoras más importantes del mundo en ese momento. No hay nada seguro en este mundo, dice Martin Lou Bronson. No hay nada seguro, no hay nada estable. Vivimos en un mundo que no es estable. ¿Dónde está la estabilidad? Despreciada y condenada, acabó despiezada y su negocio en manos de los demás más grandes. Casi 100 años de historia de trayectoria dilapidados por Enron. Acabó con los auditores. Ojo, no, nuestra empresa está muy auditada, no tenemos seguridad aquí y allá, no hacemos esto, hacemos lo otro. Nada, señores. No hay nada seguro. La tierra, los negocios, los planes más perfectos se tambalean. ¿Quién pagó toda esa desgracia? Jeffrey Skilling, la mente detrás de la contabilidad, le salió mal su última jugada maestra. Y antes de la quiebra que se les vio venir, renunció a su cargo. Miren el lindo administrador. Vendió las acciones que tenía la empresa y 4 meses después llegaba a la bancarrota. Supuestamente él no sabía nada de la situación crítica de la empresa,
y se escapó. El 2004 se le imputaron una treintena de cargos, entre ellos operar con información confidencial, el vender unos 60 millones de dólares de acciones de Enron antes de la quiebra. O sea, él quería guardar su dinero, engañar al auditor, conspiración. Luego tenían sueldos millonarios. Kenneth Lai, fundador de Enron, se embolsaba 40 millones de dólares por año. En octubre de 2006 se lo condenó a 24 años de prisión y fue multado con 45 millones de dólares. Afirma que tras la muerte de Enron consideró el suicidio, pero la condena lo salvó y lo hizo recapacitar y se convirtió en el mayor crítico de Enron. En los años siguientes se dieron revisiones y reducciones de su condena y al final pudo salir el 2019, el año pasado, 18 años después de la quiebra. Kenneth Lai, el fundador, se embolsaba 40 millones de dólares al año. Oiga usted, casi 3 millones de dólares mensuales. Tras el escándalo, la bancarrota, se las tuvo que ver con la justicia y le pusieron una pena por fraude. Un juicio que empezó en el 2006. Lo halló culpable de 6 delitos de conspiración, fraude mayor, y para septiembre estaba prevista su sentencia. Nunca llegó a la sentencia porque le dio un infarto a los 64 y se murió. El rey del mundo, el rey de la economía, el señorón. Porque no hay nada seguro. Tú puedes pensar que está seguro tu rancho, que tus cuentas bancarias están sólidas, que tu empresa va a aguantar la tormenta. Y cuando se dice este mundo a tambalearse, lo único que te puedo decir es que si Enron cayó, no hay nada seguro en este mundo. Tú no puedes afianzar tu confianza al dinero, a lo material, porque lo puedes perder y hasta tu libertad la puedes perder. Y saben, mis queridos hermanos y hermanas, esto nos enseña una gran lección. Tenemos que buscar un lugar seguro. Porque, por ejemplo, cuando Enron empezó a caer, los inversionistas dijeron, patitas, ¿para qué te quiero? Y salieron corriendo. La gente se apresuró a desligarse. Es como cuando a alguien le va mal en algo, todos se lavan las manos, no lo conozco, no sé cuál es el tal, hasta Jesús le pasó. Y en las crisis, en las deudas, se van los amigos, se van los que te apoyaban, se desaparecen. Ojalá, querido hermano, que tú seas amigo, un verdadero amigo de otros. Pero eso le pasó a Enron. Y en esta crisis se va a ver quién es quién, dónde están los verdaderos amigos y en quién tú puedes confiar. La gente se divorció de esa compañía. La gente se apresuró a separarse de esa compañía. Nadie quiso estar cerca del colapso de esa compañía. Pero gloria al Señor, Dios no huye cuando estamos caídos. Dios no huye cuando nosotros tenemos problemas. Esas no son las pólizas, esos no son los planes de Dios. Esa no es la manera como Dios trata. Cuando estamos caídos, Él no huye de los desastres, Él nos levanta, venda nuestras heridas y trae vida a casos sin esperanza. Hay una historia de un hombre que soñó acerca de su vida y mirando hacia atrás la vio como una serie de huellas en la arena, ¿se acuerdan? La poesía, las huellas. Y había 2 pares de huellas lado a lado, era la evidencia que Dios había caminado con él a su lado a través de los años más difíciles, pero un par de huellas desapareció. Y turbado, el hombre preguntó a Dios, ¿por qué me olvidaste cuando más te necesitaba? Y Dios respondió, yo no te olvidé. Ese par de huellas que tú ves en la arena, ya no ves los 2 pares, sino ahora ves un par. No son las tuyas, son las mías. ¿Y dónde estaba yo? Te llevaba en mis brazos. Las huellas en la arena nos recuerdan que Dios no se va cuando otros se van. Las compañías surgen y caen. Las acciones fluctúan. Los bancos cometen errores. Los reguladores a veces fallan. Pero Dios, ese Dios de Moisés, ese Dios de Josué, ese Dios de Esdras, ese Dios de Pablo, no fallan. Pablo sabía esto. Él es otra voz como testimonio hacia Dios que está con nosotros. Él pasó por severas pruebas en sus viajes misioneros a través del Mediterráneo, pero llegó a una maravillosa conclusión. Lean conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación?
o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni poderes, ni lo porvenir. Gamaliel, ¿sí? Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo experimentó un amor tan fuerte, tan persistente, que nada en el cielo y en la tierra lo podía destruir. Cuando Pablo miraba hacia atrás, él se daba cuenta que había un Dios que nunca lo había dejado solo. Él nunca estuvo por su cuenta. Él nunca estuvo abandonado. Pablo, si hubiera sentido eso, lo hubiera dicho. Pablo experimentó un amor tan fuerte, el amor de Dios, un amor tan persistente, el amor de Dios, que nada en el cielo y en la tierra lo podía destruir. Pero también Pablo nos dice algo más. También nos dice que aunque el amor de Dios está siempre con nosotros, nosotros no siempre estamos con el amor de Dios. Y podemos apartarnos de Él aún mientras Él está mirando nuestro rostro. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, dice el Evangelio, a Jesús menciona, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 y vuelve al desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Dios te busca. En tu crisis, en tu extravío, en tu desesperación, en tu noche oscura, Dios te busca. Cuando estamos perdidos, cuando nos hemos apartado de Él, Él viene a nosotros y dice con palabras de amor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice en Hebreos 13:5, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tú no querrías que eso ocurriera en tu vida. Es por eso que te animo hoy a responder el testimonio de Moisés, a responder al testimonio de Josué, a responder al testimonio de Esdras, a responder al testimonio de Pablo, a responder al llamado que nos trae cada uno de estos varones de Dios. Dios ha invertido todo en ti. ¿Qué has invertido tú en Dios? Recuerda, la gente piensa que está por su propia cuenta cuando se alejan de Dios. Recuerda, tú no tienes que andar por la vida por tu propia cuenta. Jesús es tu amigo. Dios está allí. Sus promesas son seguras. Puedes ponerte en sus manos. Su palabra es fiel. Con toda tu mente y corazón, porque tú puedes confiar, porque su palabra se ha cumplido. Su amor es eterno. Y tú eres demasiado valioso para que Dios pueda perderte. Su cuidado es para siempre. Él extiende sus manos y nos sostiene en sus brazos. Y si abrimos nuestros ojos, lo podremos ver. Él es el Cristo viviente y en su espíritu está con nosotros. Ah, mi querido hermano y mi querida hermana, qué hermoso es